¿Se está grabando? Ya, gracias, ahora apareció. Sí, en todo caso, esto repaso, muchachos, entonces quiero ir más rápido y no hay problema con que se haya perdido lo inicial, porque estoy recuperando la clase, ¿ya? Entonces habíamos hablado del vecino más cercano y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que ahí, por ejemplo, está más agregado, ¿no es cierto?, aquellos puntos en morado, porque en promedio, ¿no es cierto?, están más cercanos a sus vecinos porque hay nodulaciones, ¿cierto? Hay nodulaciones, nodos, ¿cierto? Que son agregaciones en el espacio. Bien, ya lo habíamos pasado, bien, lo habíamos visto, y habíamos dicho que este fenómeno de agregación, ¿cierto? Es distinto a la concentración, ¿cierto? Y la concentración la vamos a medir yo les voy a enseñar en los SIG, ¿cierto? Que la midan, ¿cierto? La concentración a partir de una herramienta que se llama Spatial Point Pattern Analyze en el QGIS y en algunas versiones del ArcGIS, por ejemplo, la que yo tengo, no está así, pero está como distancia estándar, ¿ya? Y la distancia estándar, bien, nos mide cuál es la distancia en promedio, ¿cierto? De los puntos, bien, al centro medio. Entonces es importante entender cuáles son los conceptos de centro medio y distinguirlo respecto de otro concepto parecido que es el de centro mediano, ¿ya? Miren, esta herramienta nos permite, ¿ya?, mostrar un centro medio, que es ese puntito en rojo, una distancia estándar que está en esta circunferencia, que es entonces el promedio de distancia que tienen todos los puntos al centro medio. ¿Bien? Y el cuadro delimitador, que es este extent que yo les he hablado, que es una extensión. Bien, localizando los puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están las coordenadas mínimas y máximas. Como pueden ver, ¿sí?, al sur se limita con el punto más al sur, al norte este cuadro se limita con el punto más al norte, oeste y este también pasa lo mismo. ¿Bien? Pero entonces tenemos que ver qué es el punto medio, ya habíamos dicho, ya. Entonces el punto medio, bien, es un punto que iguala, ¿sí?, que establece una equivalencia entre el recorrido de todos los puntos, ¿cierto?, que están situados, bien, va, a una distancia positiva y a una distancia, ¿se ve el cursor o no, el mouse? Sí, sí se ve. ¿Sí? A Sí, una distancia positiva y a una distancia negativa. Ya, por ejemplo, distancia positiva puede ser al norte y al sur, ¿cierto? Al este o al oeste. ¿Bien? Más, menos. Bien. Eh, y entonces acá lo que nos está diciendo es que la suma de los recorridos, esa distancia más esa distancia más esa distancia, es igual a esta distancia. Bien. Y eso es importante, bueno, sí, porque nos permite aproximarnos a una centralidad, ¿ya? De lo contrario sería muy difícil, uno pudiese tomar la mitad entre los puntos más extremos, también se pudiese hacer, ¿cierto? Pero la herramienta de centro medio nos permite decir que todos los puntos, por ejemplo, al norte, toda la población al norte, ¿sí?, esté en promedio, ¿cierto? O, la suma de todos los movimientos, de toda la distancia de la población al norte del centro de Santiago, por ejemplo, sume lo mismo que toda la población que está al sur del centro de Santiago respecto al centro, ¿sí? Y lo mismo al este y lo mismo al oeste. Entonces nos busca una medida de centralidad, ¿no es cierto? De posición central. Evidentemente, esto es lo mismo que lo que ejecuta un promedio a nivel de la aritmética, ¿bien? Y de la estadística, por cierto, ¿bien? Y está el centro mediano. Y en el centro mediano, ustedes lo que tienen es un punto, ¿bien?, que minimiza, miren bien, minimiza el recorrido del conjunto de los puntos. ¿Se entiende? Minimiza el recorrido del conjunto de los puntos. Entonces, el centro mediano
es interesante porque con el centro mediano ustedes pueden decir ya, yo localizo una plaza en un lugar, en cualquier otro espacio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, nótese, porque si yo tengo, bien, si yo tengo en realidad el centro mediano estaría en cualquiera de estos dos puntos. Pero, sino que Profe, no se escucha nada. se me desconectó la web. Nunca. Nunca te funcionó. Sí, sí, sí. No, sí me funcionó, pero ahora no. Sí. Ahora te funcionó, sí, que está más débil. ¿Está conectado seguro? Sí. ¿Aló? Ahora sí, Ya se me profesor. escucha, profe. Ya, ok. Gracias. Ya. Ya como ya habíamos pasado lo del centro medio y mediano, lo vamos a dejar hasta ahí, pero me imagino que se entiende. Bien, y si no se entiende, me lo pueden preguntar. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que cuando estaba explicando el centro mediano fue cuando empezó a bajar la señal. Ya. El centro mediano es el punto que minimiza el conjunto de los recorridos o de las distancias de todos los puntos, ¿sí? Es decir, es el único punto, o puede haber más de uno en todo caso, es el punto en donde si yo sumo todas las distancias, ¿cierto? De los puntos que ya tengo, ¿cierto? A ese punto, ¿sí? Va a ser la menor posible dentro de un conjunto de puntos en donde pudiese yo localizar lo que esté pensando, lo que sea, una plaza, lo que sea. Bien, entonces es un punto primero que está en el espacio y que no corresponde a una localización ya existente necesariamente, ¿cierto? Es decir, yo pongo un plano y está en cualquier parte del plano, es decir, no está arriba de alguno de los puntos existentes. Lo construyo, ya se construye, ya, y matemáticamente el programa corre y busca en todo, ¿no es cierto?, en todo el espacio de extensión
de ustedes, ¿cierto? Desde las coordenadas mínimas a máximas, establece un plano y busca entonces cuál es el punto que minimiza la distancia de todos los elementos que tú ya tienes en el sistema, ¿ya? De todos los puntos que ya tienes, ¿ya? Y en el caso del centro medio, lo que busca, ¿cierto? Es una posición al medio, no una posición que minimice la distancia de todos los puntos, sino que una posición al medio, ¿ya? Y esa posición al medio, ¿cierto? La hace la forma como se ejecuta un promedio nomás, ¿ya? Pero eso termina siendo, para que usted, porque uno de repente no asocia bien cuál es el concepto de un promedio, pero un promedio, todos sabemos que es la suma de todos los elementos partido en la cantidad de los elementos, eso lo entendemos, pero no entendemos que con el promedio, como una de las propiedades del promedio, es que la suma de todos los valores que están debajo de él es igual a la suma de todos los valores que están arriba de él, ¿sí? A todos sus residuos. Los residuos positivos y los residuos negativos se anulan. ¿Bien? Entonces, y esos residuos positivos y esos residuos negativos en promedio son las desviaciones estándar. Estos conceptos yo sé que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Y por eso la desviación estándar es positiva y negativa. Nosotros es una raíz cuadrada, es por ejemplo más y menos 4. Pero hagan el ejercicio de sumar más y menos 4. ¿Cuánto da? 0, siempre. ¿Bien? Entonces es porque hay una equivalencia, ¿no es cierto? Evidentemente es una de las propiedades del promedio entre los valores que están en un sentido positivo y en un sentido negativo. Y esto se expresa geográficamente en que si yo pongo un punto, una plaza, ¿cierto? Según el criterio de centro medio, no de centro mediano, yo voy a estar diciendo que el recorrido de todos los que están al norte, ¿cierto? Va a ser igual que el recorrido de todos los que están al sur. Y así hacia el oeste y así hacia el este. ¿Bien? Ok. Miren, hagamos ya un ejercicio con esto. Vamos a hacerlo al tiro. ¿Bien? Antes de pasar al centro, antes de ver lo del vecino más cercano, veamos el centro medio y el centro mediano. Miren. Tengo el ArcGIS. ¿Se está viendo? Sí. Este shape es un shape de manzanas, ¿ya? Del censo. Lo subió el INE. Yo se los voy a pasar. Es un shape de manzanas con la información de... Este tiene solo información de vivienda, ¿ya? Porque tiene información de densidad y yo lo estoy ocupando para temas urbanos y todo, pero está con la cantidad de vivienda, ¿ya? Por ahora a mí no me interesa población porque es para hacer un ejercicio, pero lo vamos a hacer con... no es necesario tener la cantidad de población, con la vivienda está bien. Miren. Ya, entonces tengo Santiago. Perdón, pongámosle un zoom to layer. Ok, entonces miren, pongamos Mean Center. Veamos qué corto. Ya, van. Spatial Analyze. ¿Ven? Me busca el centro medio. Y miren. Le ingreso. Muy lento. Las manzanas. Y sin poner nada más, vamos a hacerlo correrlo así. Esperen. Denme un segundo. Aprovechamos al tiro de repasar otra cosa. Miren, chicos, pasemos siempre project. Pasemos siempre los shapes a WGS 84, ¿ya? Este shape está en Sirgas, ¿bien? Y en coordenadas UTM, o sea, UTM WGS 84, por cierto, ¿bien?
esto con objeto de poder facilitar la medición de las distancias. Recuerden que Sirgas está pensado, es un sistema de coordenadas a nivel nacional, ¿bien? Y además, por otra parte, tiene que ser en coordenada UTM, porque las coordenadas geográficas no miden las distancias, ¿cierto? No miden distancia. Entonces, solo posición. Por lo tanto, pasemos siempre a UTM, a WGS 84, UTM 19 Sur. ¿Bien? Esperemos que procese. Está demorando harto. Ahí sí. Entonces, solo ingresamos el archivo y nos arroja el centro medio. ¿Ya? Alguien debiera preguntarme ahora, ¿cómo calcula el centro medio si no son puntos, son polígonos? Las áreas son polígonos. Bueno, hay algunas versiones que piden que pasemos los polígonos a puntos a través de la creación de centroides. Como es muy pesado hacer el proceso de la creación de centroides, se los voy a mostrar en otro minuto cuando lo tengamos que hacer, ¿ya? Por si no lo conocen, por lo menos los cursos anteriores que las versiones anteriores de este curso no saben cómo hacer centroide, entonces yo asumo que ustedes no saben, pero existe una aplicación para estimar, o sea, según la geometría del polígono, ¿cierto? ¿Cuál es el centro de cada polígono? Y entonces ahí transformo las manzanas en puntos, ¿bien? Acá lo hace incorporado en el sistema, en el procesamiento, ¿bien? Está en el algoritmo del centro medio, ¿bien? Y en caso que les diga, por ejemplo, no se puede calcular centros medios a partir de polígonos, lo tienen que hacer habiendo pasado previamente los polígonos a centroides. ¿Bien? A puntos. Y ahora mediano. Median center. Vamos a hacer algo entretenido, miren. Recuerden hacerlo con aquello que esté en 19 WGS 8419 Sur. Centro medio. Y va a aparecer casi igual en la localización, porque lo hice hace un ratito. Vamos a borrar esto acá. ¿Ven? Miren, en realidad la divergencia es bajísima, pero eso es más o menos coincidencia, más o menos por la misma la distribución de los puntos, por cierto, ¿ya? O sea, digo coincidencia en el sentido en que no siempre da así, ¿cierto? En otras ciudades da distinto y a nivel, digamos, voy a hacer otro ejercicio para que vean que no siempre da distinto. Miren, tienen también la opción de que el centro medio y el centro mediano puedan ustedes, miren, calcularlo. Esto es bastante útil. Miren, puedan calcularlo, como dice acá, case filed. Esto quiere decir que lo calcula separando, bien, los casos en función
de entidades que tengan un mismo valor para un determinado atributo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, puedo poner comuna. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me va a hacer? Que me va a calcular el centro medio de cada comuna, de las manzanas de cada comuna, ¿ya? Y puedo ponerle algo más todavía, peso. Entonces, va a tomar la cantidad de recorridos, ¿cierto? La distancia en función de un peso. Por ejemplo, el total de vivienda. Entonces, si yo tengo en una manzana el doble de vivienda que en otra, me la va a ponderar por 2, ¿cierto? Entonces, con eso yo ya puedo decir, bueno, ¿dónde localizo una plaza en cada comuna con el objeto de minimizar el total de los desplazamientos de la población? ¿Ven? ¿Se notan? Es bastante útil. Aquí ya nos estamos aproximando a algo que yo considero de una tremenda utilidad en relación a lo fácil que es. Porque el criterio es muy sencillo. ¿Se ve? Sí, sí se ¿También? ve, profesor. Entonces, cada uno de estos lo pueden ustedes decir que es una plaza, ¿no es cierto? O si ustedes quisieran minimizar la distancia y si ustedes quisieran poner un colegio, por ejemplo, así como quisiéramos crear en cada comuna de Santiago un centro cívico, educacional, como concentrado a nivel de la comuna, los equipamientos de educación, ¿cierto? Un clúster de colegio, ¿no es cierto?, en cada comuna, y lo queremos hacer con el requisito, con el criterio de que, ¿no es cierto?, minimice el costo de toda la población acceder. Ojo, euclidianamente, es decir, son líneas. Todavía no estamos viendo accesibilidad, que es preocuparnos por la red mediante la cual la persona, la familia, perdón, o lo que sea, la población, llega al establecimiento. Bien, eso es análisis de accesibilidad. Por ahora, esto es distancias euclidianas. Bien, geometría más básica todavía. Pero pudiésemos decir una escuela. Bien. O sea, como un centro cívico educacional. Ahí debiesen estar entonces los centros cívicos educacionales para cada una de las comunas, ¿ya? No puse aquí el shape de comunas, pero yo me imagino que están, no sé qué tan a la mano lo tengo, pero me imagino que están familiarizados ustedes con las comunas de Santiago. Creo que acá lo tengo. Bien. Oigan, voy aprovechando a hacer comentarios que les vayan a servir, ¿eh? Miren, cada vez que yo les pida una delimitación territorial, político-administrativa de un territorio, no color, es decir, en vacío, porque lo que me interesa es el límite. ¿Bien? Solo el límite. Entonces, el límite, de hecho, eso conceptualmente es muy importante. El límite, ¿bien? Y marcado límite y con, entonces, sin color adentro. ¿Bien? Entonces, ahí están los límites comunales. Y para mostrarlos ahora. ¿Bien? Ahí estamos. Entonces, ahí para cada comuna ese sería su... Pueden ver que en algunas están más movidos que en otros, etcétera. Ya, y ahora hagámoslo con el criterio de medio, medio, no mediano. Entonces, hagamos lo mismo. ¿Cierto? Arrastramos. Peso, le vamos a dar también total de vivienda. Y caso, le vamos a poner entonces comuna. Ya, hagámoslo correr ahora. Y aquí vamos a decir también, vamos a mostrarlo igual para ver la divergencia. Esta la vamos a dejar en verde. Entonces, miren, ahora tenemos, claro, en hartas comunas, entre decir centro medio y mediano, la verdad es que la diferencia va a ser una cuadra. Entonces, la diferencia es marginal, sobre todo pensando en la disponibilidad de lugares que vamos a tener y todo eso. Entonces, la verdad que una diferencia marginal. Pero yo me estaba dando cuenta que en comunas como Huechuraba, ya
digamos, hay una cierta divergencia. Bien, que puede ser un poquito más. ¿Y por qué se produce esa divergencia? Porque Huechuraba es más alargado. Técnicamente es ¿Aló? Aló, profesor, No, ahora pues se sí. me escucha. Ya. Miren, ahora en la mañana no había tenido problema de internet, pero ya. Nada, no me queda más que decirle, me supera un poco el tema, me da mucha lata, pero no es mucho tampoco lo que puedo hacer, más que seguir reclamando a la compañía. Persistamos y sigamos nomás hasta las 11:30, ¿ya? No, no es mucho más lo que puedo hacer. Bien, ¿hasta qué parte vieron? ¿Hasta qué parte se escuchó? Profesor, ¿Sí? se explicó hasta donde explicaba la divergencia que existía en Huachuraba entre los dos puntos Ah, ya. por un ¿Sí? tema de extensión. Perfecto, sí, 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 sí. Bien. A ver. Ahí está. Sí, bien. Acá, claro, lo que le estoy diciendo, aquí pueden haber eh, puede haber un factor adicional que tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto?, de entidades, manzanas, que hay acá, y más encima con más densidad, con más cantidad de viviendas en realidad, que es la Pincoya, ¿cierto? La población de la Pincoya, más que lo que hubiese acá en el sector de Pedro de Fontoa, por ejemplo. Entonces, eh, eso haría que al centro mediano
¿sí? Lo tire más hacia el lado de la Pincoya. Bien, de hecho, el rojo es el centro mediano, efectivamente eso es lo que ocurrió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el centro medio, ¿cierto? Lo que se busca, entonces, que el total de las distancias de la población, la Pincoya y toda la población que está al lado poniente, perdón, oriente, ¿cierto? Todas esas distancias a la banderita verde, ¿sí? Suman lo mismo que todas las distancias de Pedro de Fontova a la banderita verde. De hecho, el caso de Huechuraba sirve harto porque me acabo de dar cuenta, esto no es, de hecho, el año pasado no pasé este caso, entonces esto es algo que me estoy dando cuenta ahora con ustedes, ya no tengo nada planificado. Técnicamente estoy improvisando a partir de mi conocimiento del uso de las herramientas, pero digamos, en el caso de Huechuraba estoy improvisando. Eh, porque está partida la comuna en dos, ya tiene una fragmentación muy fuerte, y eso siempre se ha hablado en estudios urbanos de Santiago, que Huechuraba es una comuna con una dislocación increíble entre dos áreas grandes. Y justo las banderitas, ¿no es cierto?, estos centros están entre medio, ¿ya? Pero el centro mediano está más corrido hacia donde hay más puntos, ¿cierto?, que el centro medio. Y eso es porque, ¿cierto?, es por la misma lógica que tenemos acá, ¿cierto? El centro mediano se corre a donde hay más aglomeración de puntos. Bien, porque piensen ustedes, si yo quiero minimizar el total de distancias, bien, voy a poner el punto aquí en el centro mediano y no centro medio. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, que este punto recorra acá hasta el centro medio o centro mediano, ¿cierto? Hay una diferencia. Y esa diferencia es esta, ¿cierto? La diferencia entre centro medio y centro mediano. Pero que todos estos puntos que están acá recorran, vayan hacia el centro medio y no hacia el centro mediano, miren ustedes toda la diferencia de distancia que hay. Eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cantidad de viajes, ¿cierto?, pasa a ser pesada en este caso, en el centro mediano. ¿Ya? Y se da para abajo. Ustedes deben conocer muy bien que en Chile los ingresos medianos son, no sé, algo así como 600.000 pesos, ¿sí? De las familias chilenas, y los ingresos medios, ¿cierto? Bueno, que está, lo tengo en la cabeza en el PIB per cápita, pero PIB per cápita como 25.000, bueno, pero pongamos, es como 1,5 millones, ¿sí? El ingreso promedio de los chilenos, pero el ingreso mediano son 600.000. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que la mediana está, ¿no es cierto?, yéndose hacia donde está el conjunto de los datos. Bien, y al final del día ese 600.000 pesos, ¿cierto?, es la cantidad es el ingreso que tiene una familia, ¿cierto?, considerando que la distancia entre esos 600, ¿cierto?, y los ingresos de cada chileno es la mínima, ¿ya? Esa es la operación matemática, para salirnos del espacio. ¿Sí? Y el ingreso promedio, que puede ser 1,5 millones, ¿cierto?, lo que hace es que iguala, ¿cierto?, bien, las distancias que hay entre ese valor de 1,5 millones y todos los que están por arriba, ¿sí?, los iguala respecto a todos los que están por abajo. ¿Bien? Ahora, si ustedes consideran que es más representativo de los chilenos, 600.000 pesos o 1,5 millones, va a depender. Porque claro, hay más gente que gana, que tiene ingresos, o hogares en realidad que tienen ingresos más cercanos a 600.000. Sí, bien, pero fíjense ustedes, si Chile fuera, de repente, nos volviéramos locos, excesivamente tal vez comunistas o lo que sea, y quisiéramos, no estoy diciendo, estoy jugando un poco, pero es para ponerlo más simpático, pero si nosotros quisiéramos distribuir toda la torta del PIB chileno, los chilenos serían no 600.000, sino que serían 1,5 millones. Por lo tanto, ese 1,5 millones nos está diciendo algo, ¿ya? No nos está diciendo, digamos, si ese 1,5 millones es representativo o no de una mayoría en cantidad de población, sino que nos está diciendo, ¿cierto?, que el total, la torta completa, si la dividiéramos entre todos, obtendríamos eso, ¿ya? En el caso del centro medio,
lo que nos está diciendo, ¿cierto? Es que si tuviésemos que buscar un punto lo más igualitario entre todos, sería ese. Lo más igualitario en términos de que haga que todos tengamos un recorrido más o menos similar, ¿ya? Pero, ¿cierto? No es el punto más próximo para la mayoría. ¿Bien? Sirve para planificar muchísimo, ¿bien? Pero para planificar, considerando la posibilidad de movilizar los puntos ya existentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo dijera, ya, la población de Huechuraba o de cualquiera de estas comunas está fija en el territorio, 100% fija, inmovible, no existe posibilidad de hacer política habitacional urbana que mueva a ciertos sectores para tal lugar y esto otro, sino que, o sea, fija, completa. En realidad lo que deberíamos optar es tratar de localizar en función de criterios de centro, de centro mediano, ¿ya? Y aquellos que quedan más lejos, bueno, entregarle o subsidio o transferencia, se apoya, pero centro mediano. Pero si tuviésemos, ¿cierto?, que pensar un centro cívico y con la posibilidad de mover las distancias, de mover a la población, uno podría pensar en un centro mediano, ¿ya? Perdón, medio, ¿bien? Es decir, el centro medio requiere, ¿bien? La posibilidad, ¿no es cierto? Contiene, ¿no es cierto?, como en su lógica, que todos estemos más o menos iguales en una distancia, ¿ya? Y obtiene mayor bondad cuando es posible generar esas igualdades, ¿bien? Cuando no es posible, en realidad carece un poquito de importancia y pudiésemos tomar como una lógica de planificación el centro mediano y simplemente decir, bueno, este es el centro que minimiza todos los costos de transporte. Y ahí uno puede decir, bueno, aquellos que tienen más costo de transporte también se les hacen más apoyo, subsidios, se les descuentan, tienen menos en la base los impuestos territoriales, que son las cosas que se hacen en realidad en Chile, que hay herramientas de ese tipo, y se le puede entregar más apoyo, pero nosotros vamos a localizar una plaza que minimiza el conjunto de los viajes de la población. ¿Vale? Bien. Estamos. Eso es lo que le quería mostrar de los centros medio y mediano, que es bastante importante. El efecto que rinde del punto de vista de la lógica espacial y la posibilidad en un SIG hacerlo bastante simple esto, creo yo que es para que lo tome en consideración. ¿Ya? O sea, ustedes pueden llegar en cualquier territorio y, porque ojo, este no es un centro, o sea, es abstracto y es una relación simplemente una geometría euclidiana, pero está puesto en función de las manzanas, ojo, e incluso pesado por las viviendas que hay en cada manzana. ¿Ya? No es menor poder lograr una geometría así de manera tan rápida. ¿Bien? Ok. La distancia estándar. ¿Qué es la distancia estándar? ¿Ya? La distancia estándar, ¿bien? Es la distancia en promedio que tienen los puntos al centro medio, no mediano. Aquí el centro mediano, como el objetivo es minimizar, ¿cierto?, las distancias a ese punto y no eh, igualar, ¿no es cierto?, las distancias positivas o negativas, es decir, aquellos que están a un lado versus los que están al otro lado de ese punto, ¿ya? Entonces, como el objetivo del centro mediano, ¿cierto?, es minimizar la distancia y no ver, no posicionar un centro precisamente en la mitad, ¿cierto? Entonces, la distancia estándar, ¿cierto?, que es en promedio a cuánta distancia quedan los puntos del centro que hemos elegido, se calcula, ¿cierto? Y se estima para solo para el centro medio, no para el centro mediano. Bien, entonces el centro medio es el verde.
Ok, nos quedamos con el verde. ¿Ya? Y entonces acá nosotros tendríamos, bueno, en promedio, ¿a qué distancia está en Huechuraba la banderita verde, en Conchalí, en Quilicura, en Puente Alto, en San Miguel esto? ¿Ok? Bien. La herramienta está acá. De hecho, usted cuando pone Min Center le sale también porque está asociado. ¿Bien? Pero pueden ponerlo como Standard Distance, lo buscan acá, distancia estándar. Miren, distancia estándar. Y entonces, bien, también pueden hacerlo comuna total de vivienda. Y miren ustedes lo que obtienen. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, profe. Ahí tenemos entonces circunferencias. Que ojo, se ven ahí medias elipsoidales porque debería haberlo cambiado, podría haberlo cambiado. Estaba trabajando con el layer, ¿cierto? No cada shape, sino que el layer está, miren, en coordenadas geográficas y esas achatan un poco las formas, ¿bien? Pero son circunferencias, ¿bien? Y esas circunferencias, entonces tienen un radio, ¿bien? Ese radio es la distancia estándar, ¿bien? ¿Y qué distancia estándar? Bueno, para cada comuna está calculado, ¿ya? Y ahí ustedes pueden tener entonces aquellas comunas en donde si yo pusiera una plaza, ¿no es cierto?, bajo el criterio del centro medio, como para que esté más o menos, ¿no es cierto?, equidistante a toda la población, que eso es imposible, imagínense, pero lo que más se pueda, ¿ya? O es una medida de centralidad, ¿bien? ¿A cuánta distancia estaríamos? Estaría en promedio la población respecto de ese centro. Bien, y entonces esa medida de distancia estándar es la medida de concentración o no de los datos. Bien, miren, también, en realidad, a ver, también ustedes pueden medir las distancias con una matriz de distancias entre cada uno de los puntos y tomar una distancia promedio entre los puntos. ¿Ya? Pero aquí, bien, lo estamos haciendo en función de un centro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo estamos haciendo en función de un centro? Quiero escucharlos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué pudiese ser mejor la medida de la distancia estándar al centro medio? ¿Cierto? Una mejor medida que la distancia promedio entre el conjunto de los puntos. En que yo simplemente tome a cada uno las distancias que tienen, haga una matriz y calcule el promedio. Ya, vamos a pasarlo. Porque representan a cada comuna, profe. No, también se podría hacer por cada comuna. Ambas se pueden hacer. Ya, es porque si ustedes ven la distancia relativa entre el conjunto de los puntos, es decir, la distancia que tenemos todos nosotros, yo a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes acá, al resto,
y así sucesivamente, es una medida de aglomeración, sí, bien, pero que funciona, por ejemplo, si ustedes quieren verle a la distancia relativa que hay entre un clúster de actividades o cosas así, funciona bien. Pero para comprender el fenómeno urbano, en realidad, tal como lo comprendo yo y como un poco lo hemos conversado en la primera clase, cuando hablamos de lo urbano, no es muy decidor de nada. ¿Por qué? Porque lo urbano no tiene que ver con que yo vaya a la puerta de la vecina a la puerta de la persona que viene, y todos los de la ciudad eh, estemos a una distancia respecto del otro, porque eso es bajo el supuesto de maximizar todas nuestras interacciones. Y ojo, hay gente que sí toma indicadores de interacciones. ¿Por qué? Porque, bueno, en el fondo igual uno sabe en promedio si está más cerca de sus vecinos, uno pudiese, digamos, no sé, pues tener más capacidad de interactuar con más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno urbano, tal como yo les dije al inicio, lo defino yo, lo define o sea, yo, disculpen, yo no soy nadie institucionalmente para decir que lo defina yo y por eso va a ser importante, pero lo que yo considero, pero aquí me arropo, ¿no es cierto?, con las recomendaciones de la OCDE, son cada vez mayormente orientadas a determinar centralidades. Es decir, lo urbano no se constituye porque vivamos aglomerados, sino que porque convergemos, ¿cierto?, hacia puntos en el espacio. ¿Bien? Porque en realidad la gente no anda yendo a visitarse, o sea, sí uno a su familia o a sus amigos, pero en realidad uno está aglomerado, sí, cerca, pero incluso uno no ve ni a los vecinos, imagínate a los que están en la otra parte de la ciudad, entonces estar computando nuestras distancias relativas entre todos son ejercicios, sí, estadísticos, de estadística espacial, pero en realidad no hace mucha referencia a un fenómeno urbano. Cambio, la distancia estándar que tenemos a un centro medio, pero por ejemplo la distancia que tenemos todos en promedio a la plaza de armas, sí es más interesante, porque claro, no todos van a la plaza de armas, pero ahí es donde se localiza, digo, en el centro, y lo podemos ajustar, podemos hacerlo tal como estamos haciendo ahí, que es polinuclear, ¿sí? O de policentralidad, ¿no es cierto? No estamos haciendo una monocentralidad de solo un centro, estamos por comuna. Pero igualmente estamos entonces diciendo, bueno, en promedio, ¿cuánto está la gente en el centro de sus comunas? O bueno, si ustedes quieren, al centro de sus barrios, ¿cierto? Pero la importancia es siempre mantener una centralidad a la escala que sea, porque en realidad los desplazamientos horizontales, es decir, de un punto, de una entidad a otra entidad, ¿cierto? De una persona que sale de una vivienda y va a otra vivienda, no constituyen, de hecho uno pudiese ir a la discusión así como, digamos, taxativa y definitoria del urbano, no constituye el urbano, ¿sí? Constituye un rasgo de la vida privada dentro de un contexto de mucha aglomeración, por cierto. Tengo a un determinado radio, por ejemplo, yo dijera, mira, yo humanamente puedo, así por un tema de tracción humana, ¿no es cierto?, y mi ciclo vital, puedo caminar diariamente, no sé, 2 kilómetros, ya, y 2 kilómetros tengo, ¿cuánta gente tengo dentro de 2 kilómetros? Puta, muchísima o poca, ya, eso es interesante, bueno, pudiese serlo, pero el fenómeno urbano, a pesar de que es efectivamente dentro de las ciudades, ¿cierto?, y los entornos más urbanos, es más la gente a la cual yo puedo visitar en torno a un radio de 2 kilómetros, la vida urbana no se caracteriza por estar visitando a todos los vecinos a 2 kilómetros. Se caracteriza por una relación en torno a una centralidad, a la cual, eso sí, convergen mucha población. Entonces, lo urbano se va a definir por, claro, una cantidad de población, ¿no es cierto?, que se aglomera en torno, ¿sí? Se concentra, se moviliza en torno a un centro, a una centralidad. ¿Bien? Que es lo que le vamos a dar mucho énfasis a eso en el curso. ¿Bien? Bien, entonces esa es la distancia estándar, nos va a estar diciendo cuál es la distancia que en promedio tenemos al centro medio definido como ya lo definimos. Y ahí, sí, ya lo puse. Y ahí pueden ver que entonces que las comunas que pudiésemos decir que la población está más desconcentrada, bien, o más dispersa, entendiendo por dispersión, baja concentración, no baja agregación, podríamos decir que
podemos decir ya las que están más de 2 kilómetros del centro, de su centro medio, que son esas. Bien, ahora miren, coincide con que son las de la periferia, aunque no es el caso de San José del Maipo de Pirque, pero sí podemos ver esas comunas que son realidad periférica. ¿Se entiende? ¿Veis que ya nos aproximamos a algo interesante? Por ejemplo, comunas dentro de Santiago con mayor o menor concentración de la población, entendido por concentración, ¿cierto? Una distancia relativa a un punto dentro de ellos, ¿bien? Que es el centro medio. ¿Estamos? Ya. Vamos, ahora. Entonces, habíamos dicho, bueno, agregación y concentración no es lo mismo. Ahí tenemos concentración, que es lo que estamos diciendo. Este sería, por ejemplo, centro medio y baja de distancia estándar, es decir, distancia de los puntos hacia ese punto. ¿Bien? Pero, por ejemplo, este patrón puede ser muy, muy agregado desde el punto de vista del vecino más cercano. Tenemos un vecino muy junto a nosotros, tanto como en el caso del concentrado o incluso más agregado, pero la concentración puede ser baja porque nuestra distancia en promedio al centro medio es baja. Bien, estamos entonces. Esos son los contenidos hasta ahora. Y lo que yo quiero, sí, estamos listos. Y lo que yo quiero ahora es dejarlos con una tareita, muchachos. Bien. Ok, yo les voy a subir un shape de equipamiento deportivo, pero ustedes pueden buscar del que quieran y en realidad hagan de lo otro que puedan ser más interesantes, ¿ya? Del que ustedes quieran, hágalo libre. Esto es tarea, no tiene nota, porque es una tarea para que ustedes ejerciten y para que cuando yo les haga el ejercicio con nota, me digan, pero profe, ¿cuándo lo ensayamos? Bueno, acá, ¿ya? Y me van a mostrar esto la próxima semana, el próximo lunes, ¿ya? A mí me gustaría que si me lo pudiesen mostrar mañana, mejor igual, pero en realidad como habíamos definido que la clase es lunes y martes, en realidad lo vamos a dejar para el próximo lunes. El que quiera mañana a las 11:30, de 11:30 a 1, estar conmigo y mostrarme con más detenidamente cómo le salió la tarea, si tuvo alguna duda y todo, lo podemos ver mañana, ¿ya? Pero el lunes igualmente yo voy a pedir a algunos, los que quieran me pueden mostrar cómo les fue con esto, ¿bien? Entonces, ¿cómo se comporta el vecino más cercano? Búsquenlo en la tabla de búsqueda, ¿sí? En el buscador, como nearest neighborhood o vecino más cercano si lo tienen en español, ¿ya? Y pueden buscar como Spatial Point Pattern Analyze en QGIS, pero llenar GIS, búsquenlo como simplemente como distancia estándar y como centro medio, ¿ya? Porque esto de Spatial Point Pattern Analyze es simplemente, ¿cierto? Un comando en el QGIS que nos entrega el centro medio y la distancia estándar junta, un paquete, ¿cierto? Pero es lo mismo que buscarlo por separado, centro medio y distancia estándar, ¿vale? Para el equipamiento deportivo o para otro equipamiento que ustedes quieran. Bien. Seleccione una comuna de Santiago y compare entonces si el equipamiento deportivo está más agregado o más desagregado. Ojo, no es concentrado, es agregado o desagregado a nivel comunal o metropolitano. Es decir, para todo Santiago o para una comuna de Santiago. Bien, y ustedes se pueden encontrar con que puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Ok. Y eso es un ejercicio. Los 3 primeros puntos es compare, seleccione, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Y por otra parte, hágalo esta otra cosa. Estime el centro medio y mediano a partir de las manzanas de población, ¿bien? En la comuna selección, ¿ya? O haga lo que yo hice recién, si usted quiere a nivel metropolitano o a nivel por manzana. Muchachos, me da lo mismo si siguen la tarea al pie de la letra. Lo que quiero es que ejerciten 2 técnicas. El vecino más cercano, ¿ya? Le pueden ocupar equipamiento deportivo, ¿no? Y, y que dibujen
el divisor más cercano y el Spatial Point Pattern Analysis, que es el centro medio con su distancia estándar, y por otra parte, que estimen un centro medio y mediano a partir de manzanas de población, que son las que les voy a subir ahora, que son las que les mostré, estas, ¿ya? Jueguen con las herramientas que les mostré, ¿ya? Pero ahí está la tarea por si la quieren leer al pie de la letra, pero si no, hagan una comparación entre la comuna y Santiago completo, o entre distintas comunas, como ustedes quieran. Lo que me interesa es que apliquen la herramienta, la hayan sabido buscar, hayan visto un resultado, tengan algún comentario respecto a su interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Vale? Sí, profe. Ok. Entendido. Les voy a subir antes de las 1, un rato más, les voy a subir el PPT, les voy a subir el shape de equipamiento deportivo y el shape de este shape que está acá, ya que dicen, se llama indicadores territoriales porque así se descarga el censo, del INE, perdón, pero son las manzanas censales con la cantidad de vivienda que tiene. ¿Vale? Eso, los dejo entonces con la tarea, consultas que tengan, estamos justo en la hora, de hecho, terminamos un poquito, o sea, terminamos justo a la hora, no pasados como frecuentemente ocurre. Fui muy rápido, muchachos. ¿Tienen comentarios? Yo creo que la velocidad en que expuso igual está bien. Total, plantea la idea central del PowerPoint y el PowerPoint nos lo deja, así que yo creo que está bien. Ok. Vale, Cristóbal. Estamos a 1 minuto de terminar la clase, pero como ustedes saben, yo me puedo quedar unos minutos más, no tengo problema. Lo dejamos hasta acá. Está entonces la tarea planteada para que puedan utilizar el vecino más cercano, bien, y puedan crear los centros medios, medianos y la distancia estándar. La distancia estándar es solo respecto al centro medio, no al centro mediano. Bien. Bien. La distancia estándar les va a dibujar el círculo con el valor que está adentro, que está medido en este caso en metros. Bien, y este X e Y representan las coordenadas del centro medio. Bien. Y ahí seleccionamos las comunas con mayor dispersión de población en términos de una baja concentración al centro medio, ¿cierto? Que son las comunas claramente más grandes. Hay comunas no tan grandes como Vitacura también, un poquito alargada. Que parece ahí con harta. Bastante alargada en realidad. Sorprende tal vez Quilicura, que vean que no tiene tanta dispersión, pero eso es porque si bien es grande, extendida Quilicura, todas estas manzanas de acá no tienen población, son manzanas industriales, o muy poca población. Va, ahí tengo que sacar ¿cierto? Total de vivienda 12. Entonces no pesan mucho más las de acá. Si no le hubiésemos puesto el peso a la vivienda, por cantidad de vivienda, Quilicura de seguro hubiese salido con mayor dispersión. Ok, estamos entonces, muchachos. Nos vemos. Disculpen los problemas de conexión de esta semana. Claramente trato de hacer lo mejor posible, pero las condiciones técnicas no siempre acompañan. Que tengan una buena semana y nos vemos el lunes
Y mañana voy a estar a las 11:30 para aquellos que quieran mostrarme las tareas, hacerme consultas, lo que quieran adicional. Yo a las 11:30 voy a estar en el computador haciendo otras cosas, pero atento a ustedes, congeniando ahí, si es que tienen alguna duda, los atiendo sin ningún problema. Eso, que estén bien, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, buen día. Chao, Buen día. profe.